Gracias, Juan. Realmente sí fue así. Si ustedes observan, Juan quiere que yo haga esto, que vea la bola de cristal, o sea, que vea hacia dónde va el futuro de la cardiología en Colombia. Pues voy a intentarlo por lo menos desde el punto de vista de mi percepción personal. Realmente la cardiología es la rama de la medicina interna que se dedica al estudio del corazón y la circulación en el estado de salud y de enfermedad, porque siempre olvidamos y creemos que exclusivamente se dedica al estado de enfermedad. Su finalidad básica es el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares en la medicina en general. ¿Hacia dónde va la cardiología en Colombia? Y voy a dar dos visiones. Uno, la visión desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, por lo menos la visión desde el punto de vista personal, donde creemos nosotros que se debe dirigir la cardiología en nuestro país y dónde puede ser el potencial desarrollo. Y dos, la visión desde las políticas públicas en salud y de educación, que es un poco más difícil, por lo menos de evidenciar o de por lo menos suponer dónde puede ser ese futuro, que es lo relacionado con las políticas públicas y estrategias de manejo y de educación en nuestro país en la parte de cardiología. Cuando nosotros miramos la misión de nuestra sociedad, encontramos que la misión es consolidar una organización de profesionales en el área cardiovascular que estén comprometidas con garantizar la excelencia permanente en su quehacer mediante la educación médica continuada. Quiere decir que nuestra misión fundamental es el proceso de educación médica continuada de nuestros asociados. Y también está incluida una parte que se llama proponer aspectos relacionados en políticas públicas y en materia de salud y educación cardiovascular. O sea, de alguna forma debemos estar haciendo parte del proceso que tiene que ver en materias de salud pública, y se ha hecho ese esfuerzo, no ha sido fácil, y en lo que tiene que ver con el proceso de educación médica al futuro de la cardiología en nuestro país. Si nosotros miramos el proceso de educación en lo que tiene que ver con nuestra visión hacia el futuro, de lo que puede ser sin lugar a dudas la dirección y la fuerza que coge las estrategias de educación médica continuada en la sociedad y en nuestro país, están directamente relacionadas con el desarrollo de la educación virtual. Y eso es una parte donde se ha hecho un esfuerzo grande, especialmente en este proceso de que hemos adquirido con la Sociedad Colombiana de Cardiología. ¿Cuáles son las ventajas? La educación virtual se podría convertir en los primeros pasos de una revolución, no solo de la metodología para la adquisición de conocimientos, sino también en una metodología para la creación de los mismos. De hecho, la forma, las estrategias, los mecanismos para crear mecanismos de educación cada vez son muchísimo mejores, son mucho más prácticos y son mucho más accesibles a la mayoría de las personas en el proceso de educación y de autoeducación en la educación médica continuada. La virtualidad no solo es uno de los vehículos educativos más eficientes y democráticos que cualquier otro método educativo, no cabe duda, llega a todo el mundo. Todo aquel que tenga una pantalla y un computador puede tener acceso a un nivel de educación a través de la virtualidad, sino que además permite capturar el conocimiento espontáneo y el intercambio generalizado de ideas y conceptos. Ya tuvimos esa experiencia con el grupo de falla cardíaca, en el curso de falla cardíaca, cómo ese intercambio de conocimientos al final del curso con las personas que hicieron el curso fue verdaderamente enriquecedor. O sea, además de que llega en un proceso de educación, también permite una idea de intercambio de conceptos entre los grupos. Y se convertirá, sin lugar a dudas, en el futuro de los procesos educativos por sus posibilidades ilimitadas y adicionalmente porque no existe ningún tipo de barrera geográfica en este aspecto. ¿Qué trae la educación médica continuada? Primero, promover, desarrollar e impulsar programas de educación médica continua a través de la red. Todo eso son procesos que se están proyectando al futuro y que se están haciendo en el presente, en el momento actual. La educación por e-learning son certificables, o sea, son procesos de educación que son certificables, reciben una acreditación por ese proceso de educación, son evaluables. Se pueden medir o evaluar diferentes áreas del conocimiento en cardiología y en cirugía cardiovascular. De hecho, por ejemplo, en el momento actual se están trabajando todos estos aspectos. El curso de cardiología de la Sociedad Colombiana de Cardiología, COFAME y CTO en España, está en este momento en la red para acceder a ese servicio. El curso de falla cardíaca crónica que se terminó el mes pasado, que fue un absoluto éxito, en su elaboración, en su proceso y en su finalización. Los cursos virtuales de ecocardiografía con eco transesofágico que van a iniciarse a través de los procesos de la CIAC. El máster de cardiología, que son 2 años con título universitario, que se hace a través de la vía web y que empezará en marzo del año entrante.
Las habilidades en cardiología clínica, que es un programa en el cual se está empezando a trabajar el convenio. Se empezó el proceso la semana pasada y aspiramos a que logremos conseguir este curso que se llama Habilidades en Cardiología, cosas muy puntuales de cardiología, y los cursos cortos a través de Ascofame y la British Medical Journal, que son cursos que se pueden adquirir también a través de la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología y acceder a cursos puntuales que tienen unos costos bastante bajos y que podrían permitir un desarrollo puntual de una experticia en particular. Ampliación de la educación en otras áreas, eso es un proceso que estamos trabajando al futuro, y es áreas como empezar a reentrenar o a entrenar o a aprender medicina basada en la evidencia, epidemiología clínica, cómo escribir y publicar un artículo científico y metodología de la investigación. Son procesos que al futuro se piensan trabajar, un futuro muy cercano, a través de la página web de nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología. ¿Qué ventajas tienen todos estos programas o qué finalidad tienen realmente todos estos programas que se proyectan al futuro para la mejoría de la cardiología en nuestro país y en nuestros asociados? Primero, mantener y aumentar el nivel científico de nuestros asociados, y segundo, fundamentalmente también, porque para allá vamos, y ese es el proyecto futuro, generar créditos que permitan garantizar que en nuestro futuro proceso de recertificación esos créditos educativos sirvan para el proceso de recertificación. Es un hecho que se va a dar, es una realidad de la ley de talento humano, y por lo tanto tenemos que estar preparados para este proceso, y qué más que estar nosotros un paso adelante de este proceso de recertificación. ¿Cuál es la educación continuada? ¿Cuál es el desarrollo en la cardiología mundial? ¿Para dónde van todos esos procesos? Estas son las tendencias en el desarrollo de la cardiología en el mundo. Uno, profundización y desarrollo del conocimiento de las enfermedades específicas. Se están yendo mucho más a específicamente trabajar en grupos de enfermedades, enfermedad cardiovascular. Desarrollar a profundidad los procesos de clínica de falla cardíaca como una subespecialidad. Y ustedes ven que ya cada vez cobra fuerza como una subespecialidad en particular. Desarrollo de investigación en farmacogenética, investigación y desarrollo en imágenes cardíacas. Eso ha cogido una fuerza tremenda porque de ahí derivan muchos diagnósticos específicos y unas intervenciones terapéuticas mucho más particulares. El desarrollo y la implementación de políticas públicas en prevención cardiovascular, especialmente en lo que tiene que ver con prevención primaria, incluyendo estrategias poblacionales de intervención terapéutica. Para eso se está yendo el futuro en cardiología. Ya van intervenciones primarias no solamente para medidas de prevención primaria en recomendaciones de cambios saludables en el estilo de vida, sino incluso en estrategias de intervención terapéutica, y vamos a ver los resultados que pueden demostrarse en el futuro. El desarrollo en tecnología médica y en terapéutica cardiovascular, aparatos de marcapaso, cardiofibriladores, asistencia ventricular, hacia allá va la cardiología del mundo, y los cambios en estrategia en abordaje del paciente quirúrgico cardiovascular, como son los casos de cirugía mínimamente invasiva, implantación percutánea de válvulas, etcétera, que es un futuro ya presente, pero va a tener un desarrollo mucho más grande y con mucha más fuerza en el futuro cercano en la cardiología a nivel mundial. ¿Cuáles pueden ser los futuros desarrollos de la cardiología en Colombia? Uno, el reforzamiento de las clínicas y el desarrollo de las clínicas de falla cardíaca, al igual que las estrategias de prevención cardiovascular. Dos, el empoderamiento de imágenes cardiovasculares por parte de la cardiología por cardiólogos entrenados. Eso es una cosa que con seguridad se va a dar en Colombia y va a coger mucho más fuerza en el futuro. Tercero, la participación en estudios de investigación, no solo clínicos, sino en estudios de farmacogenética en nuestros programas de investigación clínica en Colombia. Tercero o cuarto, una mayor participación y mayores alianzas para la participación en programas de prevención cardiovascular. De eso ya se hace a través de la Fundación Colombiana del Corazón, que es el brazo a la comunidad de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y donde se están haciendo estrategias incluso iniciando a nivel de las escuelas. A nivel de las escuelas se está haciendo un trabajo muy interesante a través de la Fundación Colombiana del Corazón de entornos saludables, porque es el grupo donde mejor se puede impactar para lograr una prevención de la enfermedad cardiovascular al futuro. Cambios estratégicos de intervención en cirugía cardiovascular acordes con el desarrollo mundial también se están dando en Colombia y cada vez cobran más fuerza. Hay grupos que llevan un desarrollo muy interesante que se puede mostrar a nivel mundial y otros grupos que están arrancando, pero es una tendencia que también se va a dar en nuestro país. Sexto, la implementación y el desarrollo de asistencia ventricular e intervenciones por vía percutánea. Probablemente el año entrante, a más tardar, nuestro país ya estará implementando las estrategias de implantación de asistencia ventricular como puente o terapia destino en algunos pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Y una cosa que ya empezamos, que es el entrenamiento a la comunidad no médica sobre la reanimación cardiocerebro-pulmonar básica y
con soporte de la American Heart Association a través de la Fundación Colombiana del Corazón. Ya empezamos a trabajar específicamente en la comunidad, que es donde debemos hacerlo, y eso es una parte presente, pero también será un gran futuro específicamente en los proyectos que tienen que ver con la Sociedad Colombiana de Cardiología y la cardiología en Colombia. Búsqueda de información propia sobre enfermedades cardiovasculares en el país. El futuro de la información de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos, y es un proyecto que se dará al futuro, empezaremos el año entrante, en enero, el desarrollo y la implementación de registros clínicos de enfermedad cardiovascular. El registro clínico de estos 4 o 5 componentes fundamentales: el registro clínico de síndrome coronario agudo, el registro clínico nacional de falla cardíaca crónica y falla cardíaca aguda, conjuntamente, se llevará conjuntamente con la Asociación de Cuidado Crítico, el registro nacional de fibrilación auricular y el registro nacional de cirugía cardiovascular, para tener una información confiable, fehaciente, y que nos permitan desarrollar estudios clínicos y estrategias para modificar al futuro nuestras medidas de investigación, desarrollo y aprendizaje en enfermedad cardiovascular. Investigación clínica fundamentada en información de los registros clínicos. Eso será soportado a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Tener esa información nos va a permitir que cualquiera de los grupos que haya participado en los registros clínicos va a poder tomar esta información con unas reglas de juego predeterminadas, tomar esta información de los registros clínicos nacionales y elaborar estudios de información clínica propios de nuestro país para poder saber realmente cuál es la condición de nuestra situación cardiovascular y cuál puede ser nuestra proyección posteriormente al futuro. ¿Qué nos permite hacer todo eso? Como sociedad científica nos lo permite el hecho de que desde hace 6 años nosotros como sociedad científica y la Fundación Colombiana del Corazón igualmente estamos certificados por el Buró Veritas en una certificación ISO 9001 versión 2008 en los procesos de educación médica continuada. Eso nos da la fortaleza que tenemos hoy en día para desarrollar los programas que estamos desarrollando en educación médica continuada y lo que nos permite la proyección en este proceso en educación continuada. ¿Hacia dónde va la cardiología desde la visión de la política pública en salud? Eso es un poco más difícil, eso es una bola de cristal mucho más difícil de identificar. Y esta es nuestra situación real. Si nosotros miramos, hay 70.000 médicos con los que cuenta el país. Solo 10.000 de ellos son especialistas, según ASEMI el 18 de julio del 2013 en uno de sus reportes. Pero cuando uno mira la data de Sendex del año 2011, observa cómo el número de médicos en el año 2011 en Colombia y el número de médicos estimados que se necesitarían en las diferentes condiciones, ya sea de medicina general, especialistas o subespecialistas, hay una brecha significativa, especialmente en lo que tiene que ver con médicos generales, pero eso tiene una discusión más adelante que seguramente se las voy a mencionar, que no tiene que ver con el número real, porque es que el número real no es el que resuelve los problemas, como siempre se ha creído, incluso en instituciones públicas, sino las políticas de salud son las que realmente definen la necesidad del número real de especialistas o no, que requiera o no requiera el país. Si nosotros miramos en la parte de especialistas, la brecha parece ser un poco menor, aunque esta brecha es significativa, e igualmente ocurre con subespecialistas con relación a lo que se estima serían las necesidades reales de nuestro país con relación a especialidades. Este es el número de médicos generales que hay por 1.000 habitantes en Colombia, 1.32 por cada 1.000 habitantes en Colombia. Puede ser poquito, puede ser mucho, realmente no lo sabemos, porque la distribución no es tan real. Esta es la distribución si uno hiciera la distribución global, pero no es tan real porque hay una concentración del servicio médico, la atención médica en forma inequitativa en nuestro país, y eso es lo que realmente determina la condición de disponibilidad o no de médicos. Esta es la situación de los médicos especialistas en Ecuador, de acuerdo a esta información del periódico El Comercio, donde reportan las diferentes especialidades y las necesidades de médicos en Ecuador. Y observen que los más difíciles o la ausencia mayor está en médicos generales, en anestesiólogos y en medicina interna. En Colombia es igual, en medicina interna probablemente el déficit es mucho mayor que en las subespecialidades en Colombia, de acuerdo a los reportes del Sendex. Pero observen la brecha es de alrededor de 150 médicos, de acuerdo a este informe en la parte de cardiología, lo cual ese dato en realidad para nosotros no lo tenemos tan concreto, sobre todo en lo que tiene que ver con distribución. Este es el modelo de evaluación del mercado laboral. Y eso es lo que genera si generamos o no, o si hay necesidad o no de generar más especialistas. Esta es la oferta educativa, pero la oferta educativa va a depender de una demanda de formación. Y la demanda de formación va a depender probablemente de un déficit de recursos. Y ese déficit de recursos va a depender también de una demanda de recursos humanos.
Esos factores son los que realmente es el modelo de evaluación del mercado laboral y no el número absoluto. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de formación va a depender, la oferta educativa va a depender de la demanda de formación, pero estos dos pilares son fundamentales para que exista o no una demanda de formación. ¿Y de qué dependen? Dependen del modelo de atención en salud. Si nosotros tenemos un modelo de atención en salud que permita que la generación de nuevos especialistas en cardiología o en lo que quiera, y voy a hablar específicamente en cardiología, nos permita que esa persona entrenada, con esa experticia con la que se entrena para la especialidad que sea, pueda adaptarse a un modelo de salud específico, sería real la necesidad de médicos especialistas. Nosotros no podemos generar un médico especialista que vaya a un sitio donde no exista un modelo de salud donde él pueda ejercer la experticia que tiene. ¿De qué sirve tener un cardiólogo clínico que no tiene el soporte de un cirujano cardiovascular o de una hemodinamia o de un servicio de hemodinamia o de ecocardiografía si no va a poder hacer una intervención completa en el paciente? Entonces la realidad no es generar un número significativo de especialistas cuando el modelo de atención en salud no permite que esa especialidad o esa subespecialidad pueda ejercer a cabalidad la experticia para la cual fue entrenado esta persona. Estas son lo que dicen los recursos humanos de la ley de talento humano. Y observen una cosa, hay dos cosas que no me gustan de acá. Una sobre todo, transformar desde su actual papel de representación gremial a entidades con capacidad de incidir en el mantenimiento de las condiciones de calidad y de profesionalismo dentro de su respectiva área de conocimiento. Nunca han sido las sociedades científicas gremios diferentes al mantenimiento de las condiciones de educación médica continuada. De hecho, lo dice nuestra misión. Nuestra misión como sociedad científica lo dice como tal. Entonces, de entrada parten de un principio que no es real en las sociedades científicas. Y segundo, que esta sí es una realidad para nosotros, es convertirse en entes certificadores de la calidad e idoneidad de los recursos humanos formados y ser proponentes de la reglamentación de sus especialidades. ¿Quién más que las mismas especialidades las que deben autorregular su proceso de educación médica continuada? Pues las que tienen el know-how de ese conocimiento. De hecho, hacemos parte de los profesores de esas universidades, hacemos parte del proceso de educación de esas universidades, etc. El proceso de certificación y recertificación del recurso humano asistencial y docente es una realidad de hecho. Esa ley se creó casi desde el año 2009 y en este momento ni siquiera se ha podido reglamentar adecuadamente y está en proceso de reglamentación a nivel gubernamental. Esta es la ley que decreta por disposiciones generales, la ley de la República, tiene por objeto establecer los lineamientos para poner en marcha el sistema de formación continua del talento humano en salud. Es un hecho de ley y por lo tanto nosotros debemos estar ahí, porque ese proceso de educación debe ser parte de nuestro proceso de autoformación y de autocertificación en la educación médica continuada de nosotros. Estas son las instituciones oferentes, de acuerdo a cómo está el artículo 7º de este decreto. Podrán ofrecer cursos y programas de educación médica continuada las sociedades científicas. O sea, nosotros estamos ahí y para ello deberían cumplir ciertos requisitos que nosotros cumplimos a cabalidad todos. O sea, nosotros como Sociedad Colombiana de Cardiología los cumplimos a cabalidad todos. ¿Dónde queda la parte preocupante? Aquí, en las instituciones prestadoras de servicios autorizados con escenarios de práctica clínica, que es algo etéreo, que aún no se sabe cómo puede formarse y que ustedes saben que en estos días fue un conflicto bastante interesante con relación a la formación de ese tipo de especialidades a través de un programa que deje dudas de la calidad de ese tipo de programas. Reconocimiento de instituciones oferentes. ¿Cuáles son los artículos que lo hacen? Reconocimiento, evidenciar la vocación docente, la tenemos. Evidenciar los procesos y metodologías pedagógicas, la tenemos. Disponer de tecnología y procesos que permitan a sus beneficiarios un fácil acceso a la información, lo tenemos. De hecho, así nos dieron la certificación o no, si no, no lo hubieran dado. Demostrar que cuentan con recursos administrativos y tecnológicos y financieros para hacerlo. Demostrar por lo menos 10 años de existencia legal, la tenemos. Y disponer de mecanismos que permitan la evaluación de los cursos y programas por parte de quienes los toman, también lo tenemos. O sea, desde el punto de vista de proceso de recertificación, nosotros cumplimos todos los requisitos de ley para poder hacer ese proceso y debemos estar ahí para mejorar el futuro de la cardiología de nuestro país y aumentarles el nivel. Estos son los estatutos del CAMEC. El CAMEC es el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica de Especialistas y Profesionales Afines. Es la unión de todas las sociedades científicas, específicamente en el trabajo dirigido a los procesos de certificación y recertificación en Colombia. Ya tiene su personería jurídica y en este momento se están unificando todos los criterios que nos van a permitir a nosotros como profesionales en el curso del tiempo de nuestro proceso de formación, educación y trabajo, podernos recertificar de acuerdo a los tiempos que va a reglamentar seguramente la ley.
¿Para qué? Para permitir un nivel de nuestra educación médica continuada y un nivel de nuestros profesionales que sea muy bueno y mantener un nivel bien alto en la atención en salud para bien de nuestros pacientes. Este es un proceso que es voluntario, como ocurre en todo el mundo, porque todo el mundo piensa que la recertificación es obligatoria. Pero en Colombia se empieza a convertir por otra ruta en algo casi obligatorio. Y ustedes saben que las entidades que requieran acreditación van a requerir un proceso de educación médica continuada de sus profesionales. O sea que en forma indirecta se va a convertir en algo obligatorio para la prestación de servicio en muchas instituciones y seguramente van a terminar exigiendo el proceso de recertificación. Los únicos evaluadores idóneos que considera el CAMEC, que somos todas las sociedades científicas, son los pares académicos y probablemente no vamos a permitir que nadie que no sea un par académico nos evalúe. Cada uno tiene que evaluarlo su par académico y debe ser independiente y autónomo este proceso, pero seguramente en forma indirecta va a terminar convirtiéndose en algo como muy casi que obligatorio. El futuro de las especialidades médicas es complicado, esta parte es bastante complicada. Como tal, hospitales universitarios quiere decir que deben tener un respaldo universitario con un programa universitario. Y esa ha sido una de las discusiones que se ha generado en el último tiempo en nuestro país. Las personas que conocemos los programas como se forman en otros países, generando especialidades de hospitales con programas no formales y demás, se vuelve un problema fundamental porque baja definitivamente el nivel académico de muchos de esos profesionales. Futuro de la subespecialidad en Colombia. El Ministerio de Salud y Protección Social fijará las condiciones, requisitos y procedimientos para la aprobación de los cupos en las instituciones prestadoras de los servicios de salud. Y no pueden decir que es que eso lo coordinan, lo frenan las especialidades científicas. Eso es competencia exclusiva de las universidades en este momento y ahora, de acuerdo a este artículo 45, el Ministerio de Salud Pública intervendrá en la aprobación de esos cupos. El Ministerio de Educación Nacional y Salud Pública definirá los requisitos que deberán cumplir las entidades prestadoras de servicios de salud para obtener el reconocimiento como hospital universitario, y ahí está excluido completamente el Ministerio de Educación. O sea que no sabemos cómo va a ser ese concepto, porque en la parte de educación, el Ministerio de Educación va a jugar un papel ¿de qué tipo? En conclusión, el futuro de la cardiología en Colombia se fundamentará en dos aspectos. Uno de los aspectos inherentes al trabajo mancomunado al interior de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y seguiremos trabajando fuertemente en ese aspecto fundamental que es el desarrollo de nuestra educación médica continuada, y el otro en aspectos relacionados con las políticas de educación generadas a través del Ministerio de Salud en el tema referente a la Ley de Talento Humano en Salud, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a que esa Ley de Talento Humano y todas las cosas que salgan o se deriven de esa Ley de Talento Humano no perjudique el buen desarrollo y el buen momento o el buen futuro que pueda tener la cardiología en nuestro país. Y esta es una frase que encontré en El Espectador del domingo pasado que me llamó mucho la atención. Es de un profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, donde dice esta frase tan buena que está ahí, que nos aplica y nos cae como anillo al dedo. Solía ser médico, ahora soy prestador de salud. Solía practicar la medicina, ahora trabajo en un sistema gerenciado de salud. Solía tener pacientes, ahora tengo una lista de clientes. Solía diagnosticar, ahora me aprueban una consulta por vez. Solía efectuar tratamientos, ahora espero autorización para proveer servicios. Solía tener una práctica exitosa colmada de pacientes, ahora estoy repleto de papeles. Solía emplear mi tiempo para escuchar a mis pacientes, ahora debo utilizarlo para justificarme ante los auditores. Solía tener sentimientos, ahora solo tengo funciones. Solía ser médico, ahora no sé lo que soy. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Realmente sí fue así. Se observan. Juan quiere que yo haga esto, que vea la bola de cristal. O sea, que vea hacia dónde va el futuro de la cardiología en Colombia. Pues voy a intentarlo por lo menos desde el punto de vista de mi percepción personal. Realmente la cardiología es la rama de la medicina interna que se dedica al estudio del corazón y la circulación en el estado de salud y de enfermedad, porque siempre olvidamos y creemos que exclusivamente se dedica al estado de enfermedad, directamente relacionadas con el desarrollo de la educación virtual. Y eso es una parte donde se ha hecho un esfuerzo grande, especialmente en este proceso de que hemos adquirido con la Sociedad Colombiana de Cardiología. ¿Cuáles son las ventajas? La educación virtual
se podría convertir en los primeros pasos de una revolución, no solo de la metodología para la adquisición de conocimientos, sino también en una metodología para la creación de los mismos. De hecho, la forma, las estrategias, los mecanismos para crear mecanismos de educación cada vez son más lo relacionado con las políticas públicas y estrategias de manejo y de educación en nuestro país en la parte de cardiología. Cuando nosotros miramos la misión de nuestra sociedad, encontramos que la misión es consolidar una organización de profesionales en el área cardiovascular que estén comprometidas con garantizar la excelencia permanente en su quehacer mediante la educación médica continuada. Quiere decir que nuestra misión fundamental es el proceso de educación médica continuada de nuestros asociados. Y también está incluida una parte que se llama proponer aspectos relacionados en políticas públicas y en materia de salud y educación cardiovascular. O sea, de alguna forma debemos estar haciendo parte del proceso que tiene que ver en materias de salud pública, y se ha hecho ese esfuerzo, no ha sido fácil, y en lo que tiene que ver con el proceso de educación médica al futuro de la cardiología en nuestro país. Si nosotros miramos el proceso de educación en lo que tiene que ver con nuestra visión hacia el futuro, de lo que puede ser sin lugar a dudas la dirección y la fuerza que coge las estrategias de educación médica continuada en la sociedad y en nuestro país, están directas. Su finalidad básica es el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares en la medicina en general. ¿Hacia dónde va la cardiología en Colombia? Y voy a dar dos visiones. Uno, la visión desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, por lo menos la visión desde el punto de vista personal, donde creemos nosotros que se debe dirigir la cardiología en nuestro país y dónde puede ser el potencial desarrollo. Y dos, la visión desde las políticas públicas en salud y de educación, que es un poco más difícil, por lo menos de evidenciar o de por lo menos suponer dónde puede ser ese futuro,